Hola, primero que nada le mando un saludo a todos mis seguidores, a toda mi gente querida. Y este video es súper importante, probablemente el más importante que yo haya hecho, porque ahora voy a resolver la incógnita o la pregunta de cuál es la causa del miedo a las personas. El miedo a las personas es el síntoma principal de la fobia social. Pero ¿por qué? ¿Por qué se produce un miedo tan intenso, tan devastador, tan monstruoso y aniquilante que impide vivir? ¿Por qué? Bueno, a lo largo de los años yo he probado muchas teorías, pero ninguna ha funcionado como lo que yo pienso que va a funcionar ahora. La fobia social, el miedo a las personas es causado por la falta de control. Lo quiero dejar bien estipulado. La ausencia de control es la causa del miedo a las personas, de la fobia social. Mientras mayor sea la ausencia de control, más intenso va a ser el miedo a las personas. En este sentido, el miedo a las personas no es una supuesta incapacidad de defenderse, sino que es la ausencia de control sobre mi vida, sobre mis circunstancias, sobre mis relaciones sociales y sobre mis interacciones sociales en un momento determinado. Por ejemplo, si yo me encuentro con alguien conocido en la calle, me va a producir un miedo intenso. La primera reacción es cruzar la calle, devolverse, no encontrarse con esta persona. ¿Por qué causa tanto miedo? ¿Por qué el miedo es tan intenso de encontrarse con esta persona? Porque no estoy en control, porque va a querer hablar sobre cosas de las cuales yo no estoy preparado. Si yo me encuentro con esta persona, no tengo control sobre cuánto tiempo voy a hablar, de qué vamos a hablar, qué me va a decir, de qué cosas yo no quiero hablar. No tengo el control para poner límites, para decir chao. Entonces, el miedo a esta persona no es por una incapacidad de defenderse, sino por la incapacidad de ejercer control. ¿Cómo empieza esto? Yo siempre menciono que hay que empezar con una infancia de mala calidad, porque esto no es conocido por la ciencia y sin esta información no se puede explicar la fobia social, no se puede explicar el inicio ni en qué consiste la fobia social. Ok, la fobia social comienza puntualmente, aunque muchos no lo recuerden, frente a una situación social estresante que el niño no puede resolver. No la resuelve, no la sobrevive, no la supera. ¿Y qué pasa a continuación? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es la pérdida de la seguridad en sí mismo y de la capacidad de ejercer control sobre el entorno, sobre la propia existencia, sobre las propias relaciones sociales. Da la impresión, o sea, no es que dé la impresión, sino que la seguridad en sí misma y el control que yo tenga sobre mi vida interactúan, no son lo mismo. Seguridad en sí mismo, seguridad afectiva y la capacidad de control sobre mi propia existencia no son lo mismo, pero interactúan entre sí. Seguramente yo necesito seguridad para ejercer control. Y si no ejerzo control, no tengo seguridad. Entonces estos dos elementos interactúan entre sí.
Entonces, frente a una situación social estresante que el niño no puede resolver, concluye que no tiene control, que no la puede resolver porque no entiende por qué, pero no tiene control sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando los ejemplos son, hay cientos de ejemplos, una tía me habló con demasiada seguridad, me intimidó y ahí comenzó mi fobia social. Cuando empezaron a gustarme las mujeres porque tenía acné, despertar después de haber hecho el payaso en una fiesta, después de la muerte de mi papá. Son muchas las situaciones. Pero por ejemplo, cuando una niña está sufriendo de bullying y tiene que ir todos los días al colegio y someterse al bullying de sus compañeras y no encuentra apoyo, ayuda por ninguna parte, y ella quisiera terminar con esta situación, quisiera que el bullying terminara de una vez, es una tortura. Pero se da cuenta que no tiene control, es decir, ella no tiene la capacidad para hacer que el bullying termine y en algún momento se rinde, ¿ya? No sobrevive y entrega y se entrega. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que, y esto es de naturaleza psicobiológica, esto es muy grave lo que ocurre. Aquí comienza la fobia social. Esto no es una simple creencia errónea. Algo muy grave ocurre de naturaleza psicobiológica. Frente a la imposibilidad de la niña de terminar con el bullying, se rinde, deja caer el sistema y entra en fobia social profunda. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la seguridad en sí misma cayó, llegó a cero. Da la impresión que la seguridad en sí mismo es el voltaje eléctrico que hace funcionar, que lo hace funcionar todo. Y cuando ese voltaje eléctrico llega a cero, todo se desactiva, nada funciona, incluyendo la capacidad de ejercer control sobre mi vida, sobre las circunstancias, sobre las interacciones sociales. Entonces ahí estaría la causa del miedo intenso a las personas. La causa es la incapacidad de ejercer control sobre mi vida, la ausencia de control, y el control interactúa con la seguridad en sí mismo. ¿Por qué la fobia social es para toda la vida? ¿Por qué es crónica? ¿Por qué no se puede mejorar? Fundamentalmente porque esto es muy difícil de entender. La persona no tiene conocimientos de qué fue lo que le ocurrió, no tiene conciencia de la función de la seguridad afectiva, de la seguridad en sí misma y cómo se relaciona con la capacidad de ejercer control sobre la existencia. Entonces, el conocimiento del rol que juega la capacidad de ejercer control sobre la existencia me va a sacar adelante, me va a permitir comenzar a ejercer control, practicar el control con visualizaciones de estar en control, imaginarme que estoy en control, practicar mentalmente 1000 veces que estoy en control en situaciones sociales, imaginándomela, ¿ya? Por ejemplo, imagínense ustedes que van a una fiesta, ¿ya? El fóbico social va a una fiesta, pero no está en control de sí mismo. Es decir, va, pero está a la deriva, ¿ya? En cambio, la persona que está en control sabe por qué va a la fiesta, sabe con quién juntarse,
con quién conversar, sabe si le interesa hacer una amistad o formar una relación de pareja, está en control, sabe si quedarse de juntar al otro día o no, juntarme con esta gente o no, tomarme un trago o no. Intuitivamente está en control de su vida. El fóbico social no. El fóbico social va a la fiesta, pero no sabe con quién va a conversar, qué temas. No sabe si va a encontrar una pareja o no. Posiblemente desearía lo mejor, pero no está en control. Entonces, la falta de control es lo que genera el terror. La persona con fobia social siente una ansiedad profunda de ir a la fiesta porque no está en control. Ok, hay ciertas situaciones típicas hay ciertos miedos típicos en la fobia social que se pueden explicar de esta manera. Por ejemplo, el miedo a las personas de autoridad. El miedo a las personas de autoridad es profundo, intenso, porque la persona de autoridad es la que está en control. Frente a ella yo pierdo el control. Cuando llegan visitas a la casa, apenas suena el timbre, aparece un miedo eléctrico muy fuerte. ¿Por qué es eso? Porque yo no tengo control de lo que va a ocurrir. No tengo control si estas visitas vienen a quedarse, se van a quedar a almorzar, se van a ir, quiénes son. No tengo control sobre aquello. No tengo control sobre los temas que se van a conversar. Si me van a preguntar si tengo pareja, si estoy estudiando o estoy trabajando. No estoy en control de mis respuestas. Estas personas podrían ser agresivas, podrían ridiculizar, humillar, criticar. Yo no estoy en control, en ese caso específico, para defenderme, para contestar, para cambiar el tema, para retirarme. Cuando suena el celular es el mismo ejemplo. Aparece un miedo eléctrico porque yo no sé quién está llamando, quién es la persona, qué me va a pedir, de qué quiere hablar. No sé si contestar o no contestar. Hay una serie de preguntas que cuando yo no tengo control sobre mis circunstancias son las que generan el terror. Entonces, es difícil de entender que la ausencia total y biológica del control que yo tenga sobre mi vida, la ausencia de aquello, sea la causa del miedo intenso de las personas. Pero es así. El miedo es en respuesta a la incertidumbre de qué es lo que me va a ocurrir, dado que no tengo control. Lo otro es que el control y la seguridad en sí mismo no son lo mismo, pero actúan entre sí. Yo necesito seguridad para estar en control y el control me va a dar seguridad. Entonces, la seguridad en sí mismo, la seguridad afectiva, es necesaria para ejercer control. Y cuando yo empiezo a ejercer control, genero seguridad. Entonces, estos dos elementos interactúan entre sí. Y para terminar, la razón más importante por la cual a día de hoy no existe una cura para la fobia social es porque no se conoce esta relación control, seguridad y control. Y mientras yo no esté consciente de esto, para repararlo, para trabajar específicamente en adquirir control, mientras yo no sepa
es imposible, no tiene cura. Probablemente mejore con el tiempo, pero no me voy a curar, porque no sé lo que estoy haciendo. Entonces yo pienso, honestamente, que la falta de conocimiento es lo que hace que la fobia social sea para toda la vida. Y el conocimiento genera cura. En este caso, ensayar, aprender a ejercer control sobre mi vida. Si yo voy a la universidad, practicar. ¿A qué voy? ¿Por qué voy? ¿Cuáles son los objetivos de ir? Incluso en el camino hacia la universidad. Sé por qué estoy en el bus. Sé por qué me bajo en tal parte. Sé con quién voy a conversar en la universidad. Tengo control sobre lo que va a ocurrir durante el día. Y una vez que termine la universidad, ¿y cómo lo voy a hacer? Tengo control. Yo tengo control del hecho de que si estudio, apruebo. Y luego me gradúo y luego trabajo. Control sobre aquello. El fóbico social no tiene control sobre nada. Entonces es una vida a la deriva, sin control. Es una vida de terror. Esto en realidad que es complejo, es muy difícil de entender y voy a hacer más videos de esto, pero aquí está la premisa fundamental. Aquí está la respuesta de por qué las personas producen miedo o terror. Y la respuesta es porque no tengo control sobre la interacción con ellas. No sé en qué va a terminar esa interacción, ni en qué vamos a conversar, ni qué me va a pasar. No hay control. Ok, chicos, este video nos va a servir a todos. Con esto me despido, les deseo lo mejor y muchos cariños, mucha suerte a todos. Chao, chao.